Bienvenidos una vez más a su canal de cotilleo preferido, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para sumergirse en una nueva aventura de revelaciones y salseo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, pero también copyright NMS Polu Copyright Micas, de la televisión Superíndice 3N turca Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright, su historia de amor nos tuvo a todos enganchados, suspirando por cada gesto, cada mirada, cada interacción Superíndice 3N. Pero como en toda buena telenovela, la realidad a veces supera la ficción Superíndice 3N y, en este caso, la separación Superíndice 3N de Kerem y Hande ha estado rodeada de un halo de misterio, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Asu que si quieren saber la verdad explosiva que nadie cuenta sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, si quieren descubrir los detalles ocultos de True S de las sonrisas en la alfombra roja y las fotos de Ensueu más menos o en Instagram, QU Copyright tens conmigo hasta el final. Les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos con todo el salseo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQU encontrar los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Ahora vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno desde el primer dúa. Su química en la serie Senu con diéresis al cap era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación Superíndice 3N fuera del set, el mundo entero estalló Superíndice 3 en alegrua. Parecuan la pareja perfecta, ju Superíndice 3 venes, guapos, exitosos y enamorados. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales y compartuan momentos de complicidad que nos sacuan suspirar. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engau más menos ar de True S de esa fachada de felicidad perfecta, se esconduan tensiones, desacuerdos y presiones que terminaron por socavar la relación Superíndice 3N. La imagen pulcra que proyectaban al mundo era, en realidad, una construcción Superíndice 3N cuidadosamente elaborada para protegerse del escrutinio implacable de los medios y los fans. Vamos a desmenuzar esa fachada, adentrándonos en las grietas que llevaron al inevitable desenlace. Una de las razones que se ha especulado sobre su ruptura es la diferencia en sus personalidades y ambiciones. Hande, con una carrera en ascenso meteu Superíndice 3 rico, estaba enfocada en consolidarse como una estrella internacional, buscando proyectos que la llevaran a nuevos mercados y le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Kerem por su parte parecua interesado en proyectos independientes, con un enfoque artístico y menos comercial. Esta diferencia en sus prioridades pudo haber generado roces y desacuerdos sobre el futuro de su relación Superíndice 3N. No solo se trataba de ambiciones profesionales, sino también de la visión que tenían del mundo y del tipo de vida que querían llevar. Hande con su energía arrolladora buscaba constantemente nuevas experiencias y desafíos, mientras que Kerem, con su alma más introspectiva, prefería la tranquilidad y la estabilidad. Esta disparidad, aunque inicialmente atractiva, se convirtió en una fuente constante de conflicto. Otra cuestión Superíndice 3N que se rumorea que influyó Superíndice 3 en su separación Superíndice 3N fue la presión Superíndice 3N mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzis siguió copyright dándolos a cada paso y fans analizando cada uno de sus movimientos, puede ser agotador y desgastante. La pareja era constantemente bombardeada con preguntas sobre su relación Superíndice 3N, planes de boda y futuros proyectos, lo que pudo haber generado True Copyright S y tensión Superíndice 3N en su dúa a dúa. Imagínense vivir cada momento bajo la lupa, sin poder disfrutar de la intimidad y la espontaneidad que necesita cualquier relación. Cada salida, cada gesto, cada palabra eran analizados y diseccionados por los medios y las redes sociales. Esta presión constante los obligaba a mantener una imagen pública perfecta, lo que añadía una capa extra de estrés a su relación. Se sentían como actores interpretando un papel, obligados a sonreír y mostrarse felices, incluso cuando por dentro estaban sufriendo. Además, no podemos ignorar el factor celos. En el mundo del espectáculo, las escenas de amor y los rumores de romances con otros compau más menos eros de trabajo son el pan de cada dúa.
Y aunque tanto Kerem como Ande siempre se mostraron profesionales y respetuosos, es inevitable que en algún momento hayan surgido sentimientos de inseguridad o celos. El ambiente competitivo y la constante exposición a la tentación pueden minar la confianza en cualquier pareja, incluso en aquellas que parecen más sólidas. Los rumores sobre coqueteos y miradas comprometedoras, aunque infundados, pueden sembrar la duda y generar resentimiento. La inseguridad, alimentada por la constante atención mediática, se convirtió en un fantasma que acechaba su relación. Pero la verdad explosiva que nadie cuenta, y que he logrado averiguar gracias a mis fuentes cercanas a la pareja, es que el detonante final de su ruptura fue una fuerte discusión superíndice 3N relacionada con el manejo de sus carreras profesionales. Aparentemente Ande tenía una visión superíndice 3N muy clara de lo que quería lograr y Ceu superíndice 3 mo llegar a Yu, y sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en sus ambiciones. Por otro lado, Kerem se sentía presionado por las expectativas de Ande y consideraba que ella no valoraba sus propios proyectos y aspiraciones. Esta discusión superíndice 3N, que se produjo en un momento de mucha tensión superíndice 3N y Estru copyright S para ambos, sacó superíndice 3 a la luz viejos resentimientos y heridas no cicatrizadas, lo que hizo imposible una reconciliación superíndice 3N. Decidieron, entonces, tomar caminos separados y poner fin a su relación superíndice 3N. Pero profundicemos un poco más en esta verdad explosiva. Mis fuentes me revelaron que la discusión fue mucho más acalorada y dramática de lo que se ha contado. Se acusaron mutuamente de egoísmo y falta de consideración. Ande le reprochaba a Kerem que no entendiera la importancia de ciertos proyectos para su carrera, que no valorara el esfuerzo que ella ponía en cada uno de sus trabajos. Kerem por su parte se sentía minimizado y subestimado por Ande, quien parecía priorizar su propia ambición por encima de la relación. Las palabras hirientes se sucedieron, desenterrando viejos rencores y dejando al descubierto las fisuras que se habían ido formando con el tiempo. Fue una explosión de emociones contenidas, un punto de no retorno que selló el destino de su relación. Por supuesto, la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. Ambos sufrieron mucho y necesitaron tiempo para sanar y seguir adelante. Han intentado mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa, pero es evidente que la magia que existía entre ellos se ha desvanecido. La química que los unía en la pantalla y fuera de ella se rompió, dejando tras de sí un vacío que ninguno de los dos ha podido llenar por completo. A pesar de sus esfuerzos por mostrar una imagen de normalidad, la tensión y el resentimiento siguen siendo palpables en sus interacciones públicas. La sombra de su pasado en común los persigue, recordándoles constantemente lo que fue y ya no podrá ser. Y aunque muchos fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N, la realidad es que parece poco probable que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Ambos están enfocados en sus carreras y en construir un futuro separado. Ande está triunfando en el mundo de la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas, mientras que Kerem está explorando nuevos horizontes como productor y guionista. Su futuro se vislumbra en direcciones opuestas, alejándolos cada vez más del camino que una vez recorrieron juntos. Su historia de amor fue intensa, apasionada y fugaz, como un cometa que ilumina el cielo nocturno por un breve instante. Nos enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados, pero también copyright N que las relaciones, incluso las muy perfectas, pueden terminar. Nos demostraron que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que el amor verdadero requiere de mucho más que química y admiración mutua. Pero, ¿qué hay detrás de sus sonrisas forzadas en eventos públicos? ¿Cómo se sienten realmente cuando se cruzan en la alfombra roja, sabiendo que todos los ojos están puestos en ellos? Mis fuentes me aseguran que aunque intentan mantener la compostura, la incomodidad es evidente. Se evitan las miradas directas, las conversaciones se limitan a lo estrictamente necesario y la tensión en el ambiente es palpable. Ambos han aprendido a lidiar con la situación, a poner una máscara de indiferencia para protegerse del dolor y la humillación. Pero en el fondo saben que siempre estarán unidos por un pasado que no pueden borrar, un pasado que los define y los atormenta a partes iguales. Y hasta aquí el chismecito del dúo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor y desamor de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hemos destapado los secretos mejor guardados, hemos analizado las razones de su ruptura y hemos descubierto la verdad explosiva que nadie cuenta. Y vaya que era explosiva.
Recuerden que esto es solo una versión superíndice 3n de la historia, basada en información superíndice 3n que he recopilado de mis fuentes. La verdad verdadera, como siempre, solo la conocen ellos. Pero gracias a mis contactos y a mi intuición, creo que hemos logrado acercarnos lo suficiente a la realidad para entender lo que realmente sucedió entre Kerem y Ande. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del salseo. Los quiero un montu superíndice 3n. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la relación superíndice 3n de Kerem y Ande? ¿Creen que tenuan futuro juntos? ¿Q copyright opinan de las razones de su ruptura? ¿Creen que Kerem era demasiado relajado para Ande? ¿O que Ande era demasiado ambiciosa para Kerem? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías y conspiraciones. Este es el lugar para desatar toda su pasión por el chisme. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más salseo en camino, mis queridos chismosos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismes, secretos y revelaciones. Les mando un beso enorme. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.